Muy bien, continuamos con una nueva aula invertida con el tema de renta personal, nuestro plan de cuentas para la liquidación del ejercicio 2017. Vamos a tratar en este capítulo acerca del plan de cuenta para las rentas por colocaciones financieras o de capital mobiliario. Como veníamos viendo ya en los capítulos anteriores, fuimos ya dando algunas precisiones acerca del tratamiento que teníamos que darle a los ingresos provenientes de rentas por colocaciones financieras o de capital dinerario. Es una primera clasificación dentro de lo que serían las colocaciones financieras o colocaciones de capital mobiliario o inmobiliario. Tenemos que recordar que este tipo de rentas que se obtienen de capitales mobiliarios son exclusivamente sobre aquellos valores que producen un tipo de rendimiento y que no surgen de una actividad económica. Entonces, dentro de ese grupo tenemos las acciones que producen dividendos, utilidades, tenemos los bonos que pueden producir un interés. También este tipo de colocaciones en los rendimientos que producen, podemos tener tasas fijas, podemos tener algunas tasas variables, pero no necesariamente depende de una actividad económica. Entonces eso es para poder tener una idea general de qué es lo que sería una renta por colocaciones financieras o de capital mobiliario. También se incluyen dentro de este grupo a las rentas por rendimientos de capital inmobiliario, que eso lógicamente va a tener que ver con el uso, goce, disfrute del bien inmueble que obtenemos por cualquier tipo de operación que hagamos con el mismo. Entonces, vamos a clasificar de la siguiente forma. En nuestro plan de cuenta vamos a llamarle a la cuenta número 14, al grupo número 14, porque vamos a clasificar rentas por colocaciones financieras o de capital dinerario. ¿Qué es lo que podemos incluir dentro de este concepto? Dentro de este concepto podemos incluir los intereses y comisiones cobradas por concesión ocasional de préstamos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en lo siguiente. Resulta ser que la actividad de préstamo es una actividad gravada por el IRASIS. El préstamo, ¿qué ingreso nos origina? Nos origina intereses. Los intereses son los que tenemos como ingresos por los préstamos que otorgamos. Ahora bien, cuando una persona física que no es una institución financiera, no es una entidad bancaria, no se dedica normalmente a dar préstamo, pero sí en determinadas ocasiones surge a lo mejor alguna que otra ocasión para hacer una colocación del dinero en calidad de préstamo, eso tenemos que liquidar también por la renta personal. Pero tenemos que tener cuidado que sea por tratamiento de intereses de préstamos ocasionales. Y también que ocasional no hay una definición en el IRASIS como lo hay el alquiler de inmueble, que sí tenemos una definición de lo que es ocasional. Si es que tenemos más de 2 inmuebles y alquilamos uno de ellos, ya es renta comercial. Si tenemos también una venta de inmueble, hasta 2 ventas de inmuebles se considera renta personal, la tercera se considera una renta comercial. En esas 2 categorías de ingresos inmobiliarios está definido la habitualidad, o en todo caso para la renta personal lo que es lo ocasional. Pero para las otras actividades del IRASIS no hay una definición de ocasional, por lo tanto se podría entender que cualquier actividad que haga dentro de lo que corresponde a la renta comercial deba pagar renta IRASIS o IRPC. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de operaciones. Entonces cuando son operaciones relativamente ocasionales, poco comunes, bueno, el contribuyente va a documentar esta operación, esos intereses
con una factura y va a liquidar su renta personal. Esto entraría en el campo 12, no tiene exoneración porque los intereses que tienen exoneración son los intereses que son pagados por entidades bancarias, financieras, regidas por la ley 861 de bancos o por las cooperativas, pero no los intereses generados de manera particular. Por eso aquí en nuestro plan de cuenta nosotros colocamos los intereses y comisiones en forma ocasional de préstamo en el campo 12. Sí o sí va a ir en el campo 12, va a estar completamente grabado. También podemos considerar dentro de este grupo las diferencias percibidas por descuento de cheques, de documentos. O sea que no solamente que yo presto plata, sino también podría ser un descuento, que es también una forma de préstamo, ¿verdad? Garantizado con un cheque a plazo. Entonces, si nosotros tenemos tipo de actividades como esas facturas, también los intereses que generan y los gastos, porque a veces también tienen gastos administrativos, esos gastos y esos intereses también van a ir dentro de lo que es el campo 12, un ingreso grabado, completamente grabado. El capital e intereses y demás recargos por créditos o préstamos obtenidos de terceros, siempre que el acreedor haya declarado por cualquier medio legalmente admisible que renuncia a su cobro o recupero, incluidos los intereses y demás recargos legalmente exigibles. Esto dicho de otra manera es, si yo tomo un préstamo y no puedo pagar el préstamo, por algún motivo no pude cumplir con el pago de la cuota del préstamo, del capital más los intereses. Lo que me dice la norma en el IRP es que el contribuyente de renta personal tiene que considerar como un ingreso gravado por la renta personal ese capital y ese interés y todos los recargos que se tiene de la parte que lo declaró como incobrable. De esa manera, para mí, que no pude pagar el préstamo, se convirtió en un ingreso. O sea, parece que no deberíamos de tener, ya no podemos pagar un préstamo y encima tenemos que considerar como un ingreso grabado. Así es como dice la norma y eso se va a considerar completamente como un ingreso grabado. No importa que la entidad financiera esté regida por la ley 861. Si yo tomé el préstamo del banco, no pude pagar, después de 36 meses, y soy contribuyente de renta personal, yo tengo que poder incluir esto como ingresos grabados en mi renta personal. Hay que tener también mucho cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, lo que yo no pude pagar es ingreso grabado después de 36 meses, que se haya hecho exigible. Entonces, campo 12 completamente. Tenemos los intereses por inversiones en entidades bancarias y financieras regidas por la ley 861/96. En este caso, sí, estos ingresos están exonerados. Todos estos ingresos tienen que estar declarados en el formulario. ¿Por qué? Porque yo con estos ingresos, aunque estén exonerados, voy a poder demostrar el origen de mis fondos. Entonces yo tengo que poder declarar, tener también bien justificado estos intereses, aunque están exonerados. Algunos pueden decir, bueno, pero si ya no voy a pagar renta personal, ¿para qué voy a colocar? Eso no es así. Nosotros, es más, en la documentación, en la RG 104 me dice que el contribuyente de renta personal deberá documentar sus ingresos por los intereses con las entidades bancarias, financieras y también con las cooperativas, con los extractos que las mismas proveen, con los extractos bancarios o con los bonos o cupones que tengan de los intereses. O sea que no hace falta que yo tenga que hacer una factura para documentar el ingreso que percibo por esos intereses, sino que es suficiente respaldo de documento el extracto que me da la entidad bancaria financiera o la cooperativa. Pero tenemos que declarar. Están en el campo 10, exentos, pero tenemos que declarar.
también entran dentro de este mismo concepto intereses por inversiones en cooperativas de ahorro y crédito. Muchas veces nosotros tenemos el concepto de que como es normalmente no suele ser un interés muy alto o que los intereses que las cooperativas no pagan intereses, pero no tendremos que ir a ver lo que se resolvió, como si son socios de una cooperativa, el contribuyente personal tiene que ver qué es lo que resolvió esa cooperativa en su asamblea. Si la cooperativa resolvió que va a pagar intereses por los aportes que tiene el socio, entonces esos son ingresos que tenemos que declarar también en el formulario 104. Ingresos que van a estar exonerados y que vamos a llevar al campo 10. Pero tenemos que tener el extracto para poder tener el importe que nos acreditaron. Los intereses pagados por bonos emitidos por empresas a través de la bolsa de valores. Esto también está exonerado, por eso cuando nosotros vamos cobrando, generalmente nos dan unos cupones que tienen una fecha de vencimiento y esos cupones van a ser los comprobantes de respaldo del ingreso que estoy obteniendo por estos bonos. Y va a ir en el campo 10 también, conforme vaya percibiendo desde luego. Los intereses por colocación de CDA o ahorros a plazos en entidades financieras o cooperativas. También cuando uno hace una colocación de un ahorro en certificados de ahorro a plazo, nos dan unos extractos con las fechas de vencimiento de cada una de las cuotas del interés que va a ir devengando a futuro por este capital que vamos a colocar a plazo. Entonces nosotros tenemos que pedir como soporte también esa documentación y si son de entidades financieras, bancarias, regidas por la ley 861, porque de hecho luego este tipo de colocación para las entidades significa una captación. La captación está restringida exclusivamente a entidades que están reguladas. Por ejemplo, los bancos están reguladas por la Superintendencia de Bancos y las cooperativas están reguladas por el INCOP. Y otras personas no pueden hacer actividades de captación si no están dentro de estos sistemas o entes regulados. Entonces, estos van a estar también exonerados, vamos a colocar en el campo 10. Otro ingreso por la venta de bonos a un no contribuyente de IRASIS. Muy bien. Aquí vamos a diferenciar lo que es el interés que estamos hablando. Una cosa es el interés pagado por los bonos emitidos, que en realidad el que me paga los bonos es las empresas que operan a través de la bolsa de valores, ¿sí? Y la otra situación es que yo ese bono puedo comercializar y puedo vender el bono, así como uno vende unas acciones. Cuando yo vendo mis bonos a un no contribuyente del IRASIS, tengo que atender que va a llevar las reglas. Esto va a estar dentro del anexo, actualmente el anexo 1 del formulario 104, versión 3. Yo voy a llevar en el anexo 1, voy a informar, voy a hacer la liquidación, no es que voy a informar, voy a hacer la liquidación del ingreso por la venta. Y aquí en este campo 53 al 59, ¿verdad? Es donde yo voy a colocar por el valor que vendo mis bonos. Esto se tienen que emitir también facturas en exentas y voy a colocar en este anexo también cuánto fue el costo de ese bono y me va a dar el resultado un ingreso neto que va a ser mi rendimiento neto de esta operación, pero me va a dar la posibilidad cuando es a un no contribuyente del IRASIS de que pueda compararme con un costo presunto, que es del 70% o dicho de otra forma, una ganancia presunta que es la del 30%. Entonces me va a comparar en el formulario y me va a decir, bueno, si ganaste más del 30%, sobre el 30% vas a pagar. Y si no gané más del 30%, gané 10%, también me va a decir entonces vas a pagar sobre el 10%. O sea, voy a pagar sobre el rendimiento que más me convenga en este tipo de operaciones. Pero ese valor comparado con un valor presunto solamente está para las ventas de derechos, secciones
de derechos, ventas de títulos, acciones que hace una persona física a no contribuyentes del IRASIS. Porque cuando va a ser a un contribuyente del IRASIS, como tenemos aquí, este ingreso vamos a tener que colocar en el anexo 2, en el anexo 2 del formulario 104. Y en el anexo 2 ya no me hace el cálculo de la comparación entre el ingreso presunto y el ingreso real, sino que simplemente lleva a través del cálculo del ingreso real. Entonces aquí nosotros vamos a llevar, y tenemos que recordar que todo lo que coloquemos en este anexo nos va a llevar directamente al formulario, al campo 13, pero también la liquidación del rendimiento que se obtiene por la venta de estos bonos, por ejemplo, me va a llevar a la base imponible que va a surgir de ese anexo, totalmente separada de la base imponible de los otros ingresos menos los costos y gastos. O sea que no me va a permitir deducir ningún otro costo y gasto que no sea el que le corresponda en forma directa a la operación de la venta por, en este caso, bonos. Eso tenemos que llevar también en cuenta, ¿verdad? O sea que si tenemos una ganancia, sí o sí vamos a pagar, aunque tengamos un montón de gastos deducibles, no nos va a permitir compensar, porque separa la base imponible del formulario. También tenemos ingresos provenientes de retiros y o colocaciones declarados como inversiones personales en ejercicios anteriores cuando el retiro se realiza antes de cumplirse los 3 años de colocación. Muchas veces nosotros escuchamos solamente te permite deducir el 15% siempre y cuando tengas una colocación en una SAECA o en un banco, en una financiera o en un fondo de jubilación privada con 500 aportantes. Pero lo cierto es que nosotros tenemos también que hay unas condiciones que cumplir para poder hacer esa deducción. Una de ellas ya sabemos, es que no tenemos que aportar a ningún régimen de seguridad social o caja de jubilación. O sea, no tenemos que ser dependientes. La otra es que tenemos que mantener la inversión tiene que ser real, ¿verdad? Y me va a permitir deducir hasta el 15% de mi ingresos brutos grabados, pero yo tengo que mantener esa inversión durante 3 años. 3 años y me permite 60 días poder mover el capital, la colocación, para puesta 60 días sin estar colocado todavía ese importe, pero más de 60 días ya se va a considerar que no se cumplió con la norma y a eso se refiere este campo. Cuando yo no cumplo con la deducción que me hice del 15%, en el año siguiente, vamos a suponer que yo tuve por algún motivo que sacar mi ahorro, mi CDA o tuve que vender el bono, entonces ahí yo ya tengo automáticamente que considerar que tengo que ingresar como una renta gravada esa operación, la que me permitió deducir, solamente que me va a decir que me va a penalizar con un 33% por cada año que no estuvo colocado mi inversión. Entonces, ese importe del valor que me permitió deducir más el penalty del 33% por cada año, puede ser 66% también, eso es lo que yo tengo que colocar en el campo 12 y eso ya es un ingreso completamente gravado. No va a ser considerado un ingreso exonerado. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esto, hay que controlar siempre. Y aquí cuando colocamos en nuestro formulario también que tenemos las colocaciones, vamos a poder ir controlando si la inversión se mantuvo durante los 3 años que me menciona la norma. Entonces es muy importante también. Aquí tenemos otras rentas por rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, por ejemplo, y tenemos el arrendamiento ocasional de inmuebles por ser propietario de un solo inmueble en toda la República del Paraguay. Acá es donde volvemos otra vez a insistir y a recordar la habitualidad. Aquí sí existe una norma dentro de nuestra ley, dentro del IRASIS,
que me habla de qué se considera gravado por el IRASIS en el alquiler de inmuebles. Y en el caso de las personas físicas, solo en el caso de las personas físicas me va a decir que va a estar gravado a partir del segundo inmueble cuando la persona física alquile. Si la persona física tiene un solo inmueble y alquila, ese es su único inmueble en toda la República del Paraguay, eso es un ingreso que va a estar gravado por la renta personal y no por el IRASIS o por el IRPC. Pero si tenemos más de 2 inmuebles, sí tenemos ya que llevar el ingreso a la otra categoría de renta y no a la del impuesto a la renta personal. Entonces, por eso acá va a ser considerado un ingreso gravado y vamos a colocar en el campo 12. El arrendamiento de espacios de antenas y similares es también un ingreso que podemos llegar a tener en nuestra casa porque alquilamos a un importante canal de televisión, radio, etcétera, alguna marca que ve una buena ubicación. Entonces, ese arrendamiento de espacio también, que va a ser de manera ocasional, vamos a colocar en el campo 12. Dentro de esto también podríamos tener arrendamiento de vehículos. El arrendamiento de vehículos se daría, por ejemplo, yo decido alquilar mi vehículo para tener algún tipo de ganancia, porque tengo a lo mejor vehículos ociosos. Y si yo hago ese tipo de operación, también va a ser ocasional y voy a colocar en el campo 12 como un ingreso gravado por la renta personal. El arrendamiento de cualquier capital mobiliario o inmobiliario de la persona física que no hubiese abonado IRASIS, IRAGRO y IRPC. Esto es así. Si yo tengo una empresa unipersonal, tengo que tener con mayor razón mi plan de cuentas bien separado. ¿Por qué? Los activos de una unipersonal no se mezclan con la liquidación de la renta personal. Entonces, si yo tengo un activo, vehículo y alquilo en mi empresa unipersonal, tengo un inmueble y está ya dentro de mi unipersonal y estoy alquilando, eso todo ya va a gravar IRPC o renta o IRASIS, pero no va a gravar renta personal. Entonces tenemos que tener bien también esa información y el plan de cuenta nos ayuda mucho en ese sentido. Si no forma parte del activo de ninguna y no está pagando ningún otro impuesto, entonces va a ser un ingreso también gravado para la renta personal. Y siempre atendiendo el criterio de la habitualidad en el arrendamiento. Eso nunca tenemos que olvidar. Estos son algunos casos que vamos citando porque hemos consolidado, por decirlo en este plan de cuenta, todos los casos que se nos presentan o se nos consultan para poder tener una mejor idea de qué es lo que vamos a colocar en nuestro formulario. Otras ganancias de capital mobiliario que no formen parte del capital de la unipersonal también van a ser considerados como ingresos completamente gravados en el campo 12 y también puede ser otros arrendamientos de capital mobiliario e inmobiliario que no se encuentren afectados por otro impuesto a la renta. O sea, si no encontramos en alguno de estos que está acá, entonces si se tratan de arrendamiento de capitales mobiliarios o inmobiliarios, sí o sí esa ganancia vamos a declarar en el campo 12 del formulario 104, totalmente grabado. Muy bien, ahora vamos a la siguiente categoría de nuestras rentas de capital de colocaciones financieras de capital mobiliario e inmobiliario. Tenemos la categoría 15, rubro 15, renta por venta de bienes y otros ingresos no especificados. Otros ingresos no especificados es lo que tenemos que mirar bien acá, porque realmente cuando no tenemos bien especificado, a algunos nos puede parecer que todo está grabado y realmente es más o menos así, pero también puede ser que podamos creer que está grabado, pero en realidad no aplicaba, ¿verdad? Porque no es claro, no nos dice nada otros ingresos no especificados, entonces por eso tenemos que
prestar especial atención a esta parte del plan de cuentas, ¿verdad? Porque acá vamos a encontrar una serie de situaciones. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos indemnizaciones recibidas de seguros privados por causa de muerte o accidentes. Esta indemnización recibida por causa de muerte o accidente es la que está exonerada. Y esa va a ir en el campo 10, pero solo cuando es por estas causas. Ahora bien, si tenemos indemnizaciones recibidas de seguros privados por cualquier otro concepto, esas ya no van a ser consideradas exoneradas porque no están dentro de nuestra exoneración. Pero sí podríamos tener que colocar en el campo 10, a lo mejor como exonerada, porque estos van a entrar como categoría de otros ingresos. Los otros ingresos, recordemos que tienen la limitación de los 30 salarios mínimos. Entonces, todo lo que vamos a ver acá y que me va a decir campo 12 o campo 10 es, porque primero yo lo voy a considerar como otros tipos de ingresos y voy a acumular hasta llegar a los 30 salarios mínimos. Cuando supera los 30 salarios mínimos en el año, todos esos otros ingresos que obtengo, entonces eso se considera completamente grabado, el 100%. Pero si yo, con todos estos ingresos que vamos a ir mencionando acá, no alcanzo a tener 30 salarios mínimos en el año, vamos a declararlo sí, pero todo como un ingreso exento o exonerado. Entonces, veamos, tenemos indemnizaciones recibidas por seguros privados de por cualquier otro concepto, indemnizaciones por daños, perjuicios, lucros cesantes y similares obtenidos en juicios civiles, subsidios o premios por títulos universitarios, matrimonios, enfermedad, fallecimiento de ascendientes, descendientes, cónyuges del socio, fallecimiento y similares. Estos normalmente solemos escuchar subsidios pagados en estos conceptos por las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? Algunas empresas también suelen dar algunos subsidios especiales a sus trabajadores. Normalmente estos subsidios están en las entidades cooperativas, ¿verdad? Eso está grabado si supera el 30 salario mínimo y exonerado si no. Indemnizaciones pagadas por terceros, por ejemplo, en caso de accidente de trabajo o muerte, pero cuando no es empleador, o sea, cuando no es empleador y le han pagado una indemnización por el daño que le ocasionaron. Entonces no es el empleador ni la caja a la que le va a estar pagando, sino que es un tercero por el daño que le hizo y le está indemnizando. En ese caso es cuando ese ingreso también va a estar considerado entre otros ingresos, puede ser campo 12 o campo 10. Tenemos las indemnizaciones pagadas por terceros, ejemplo las cooperativas, las ventas de bienes muebles, por ejemplo vendo muebles como electrodomésticos, joyas, metales, piedras preciosas. El contribuyente de renta personal tiene que facturar, hoy en día sabemos que si no somos contribuyentes del IVA, no es un impedimento emitir una factura, porque la factura que tenemos que solicitar es la factura virtual. Pero todos estos conceptos, cuando se tratan de bienes, enajenaciones de bienes, tienen que estar emitidas, tienen que estar documentados con una factura. La venta de herramientas, instrumentos, equipos de informática, la venta de vehículos. Aquí también vamos a recordar que en la venta de vehículos, anteriormente, en el formulario anterior teníamos un campo donde colocábamos también así otros ingresos, la venta de vehículos, pero nos permitía en el formulario 104, la versión anterior, deducir el costo de venta del vehículo cuando yo no haya utilizado como inversión. O sea, si yo tenía un vehículo antes de ser contribuyente de renta personal y cuando soy contribuyente de renta personal lo vendo, entonces lo que me decía era que yo podía deducir el costo de ese vehículo que lo estoy vendiendo ya siendo contribuyente de renta personal y me daba un campo para poder hacer eso. Hoy en día ese campo ya no existe. Entonces, sí o sí la venta de vehículos va a estar grabado, pero los costos ya, si no lo hemos deducido como un gasto, entonces ya no vamos a poder deducir en esta liquidación.
Eso también tenemos que tener en cuenta que va a ser 100% un ingreso grabado. También tenemos ventas de otros bienes de transporte terrestre, aéreo, marítimo. O sea, grabados y superan siempre los 30 jornales mínimos. Todo lo que está en esta categoría es la condición llegar a 30 salarios mínimos para que sean grabados. Por eso van a encontrar ustedes acá campo 12 o campo 10. También tenemos ingresos por juegos, rifas, sorteos, que no están afectados a la ley 1016, a los ingresos por juego de azar que hayan aportado a esta ley de 1016, que es de juegos, o la CONAZAR. Si nosotros pagamos, por ejemplo, jugamos bingo, ganamos el bingo, cuando nos pagan nos hacen un descuento que en realidad es el pago del impuesto. Cuando nosotros estamos pagando ese impuesto es porque ya no tenemos que pagar renta personal, porque ya estamos pagando un impuesto en el momento de que me entregan el dinero. Entonces eso va a ser un ingreso exonerado, exento, no voy a pagar. Pero si yo no estoy pagando este impuesto que está acá en la ley 1016 y gano una apuesta, una rifa o un sorteo, yo tengo que considerar eso como un ingreso grabado en mi renta personal. Vamos a suponer, ustedes pueden decir, bueno, pero no me entró dinero, me gané la rifa del supermercado, un auto. Bueno, te percibiste un auto. La percepción, tenemos que siempre recordar que la percepción en la renta personal sí es por lo percibido, pero el concepto de percepción incluye la percepción en cualquiera de sus formas. Así dice el decreto. Entonces, cualquiera de sus formas incluye la percepción en bienes, la permuta, los bienes. Entonces, eso es percepción para la renta personal. Y voy a ir sumando de acuerdo a su valor de mercado. Siempre también tenemos que recordar que estos ingresos por sorteos, rifas, cuando tenemos, van a ser ingresos grabados. Acá también muchas veces, y en varios cursos que hemos ido desarrollando, preguntan, bueno, pero ¿acaso me gano una plancha, me gano un televisor? Sí, el tema es que no va a obligarle a lo mejor a la persona cuando no es contribuyente. Cuando ya soy contribuyente, lo tengo que considerar como un ingreso grabado. El tema está cuando no es un contribuyente, ¿verdad? Cuando todavía no se es contribuyente, hay que ver si realmente esa persona tiene otros ingresos que, sumado al premio que va a recibir, va a obligarle a pagar, una vez inscrito en la renta personal, el impuesto. Si no, tendríamos que considerar lo mejor que si no va a haber un daño, un perjuicio económico al fisco, entonces nosotros no le vamos a inscribir a la persona porque no tiene otros ingresos. Por ejemplo, se ganó mi hija de 15 años un premio importante, pero no le voy a inscribir por eso a ella en la renta personal. Esas cosas, cada persona tenemos que ir analizando la situación, ¿verdad? También. Pero sí dice que están grabados los sorteos y las apuestas, ¿sí? No están dentro de esta ley. Jubilaciones pagadas por mutuales. Las jubilaciones pagadas por mutuales no son jubilaciones pagadas por los aportes que haya hecho yo a la caja de jubilaciones o alguna caja o al IPS. Estas jubilaciones privadas sí van a también ser ingresos grabados si superan 30 jornales mínimos. Tampoco voy a colocar dentro de la categoría de rentas del trabajo, porque esta jubilación no la estoy obteniendo como fruto de mi trabajo, sino que esta jubilación yo la estoy obteniendo porque he hecho unos aportes y pagos o invertido en el tiempo para poder tener una jubilación privada. Entonces eso va a estar también considerado un ingreso grabado si alcanzo los 30 jornales mínimos. Estos ingresos que son provenientes del sistema de auto cancelado, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que considerar que el ingreso va a estar de estos sistemas de auto cancelado, va a estar por la diferencia entre el aporte y el monto percibido. Porque el aporte, en definitiva, fue con lo que me costó, y cuando finalmente logro si llego a tener un ingreso por este sistema,
Entonces eso yo voy a también a computar la diferencia dentro del campo 12 o campo 10. Prestación de alimentos recibidas por sentencia judicial y depositada en el Banco Nacional de Fomento. Aquí tenemos que recordar que esto es muy estricto en el sentido del cumplimiento como un ingreso exonerado, porque está exonerado, ¿sí? Vaya en el campo 10, nunca va a estar sumando al rango no incidido, pero también tenemos que llevar en cuenta que esta prestación que recibimos por una sentencia judicial, tiene que haber una sentencia judicial para empezar, no es un simple acuerdo de las partes que dicen, bueno, voy a depositar X monto en tu cuenta corriente privada. No, es una sentencia judicial y una cuenta corriente abierta en el Banco Nacional de Fomento para ese efecto. Ese es el ingreso que está exonerado. Pero si es un acuerdo privado entre las partes, ese no es un ingreso exonerado. Eso es como un regalo o una donación que va a tener que llevar las reglas de otros ingresos normales y no la del ingreso exonerado. La prestación de alimentos recibida en forma privada. ¿Por qué colocamos esto acá? La prestación de alimentos recibidos en forma privada, cuando me desembolsan o me dan, por ejemplo, una tarjeta gourmet. Porque si a mí me permiten ir a comprar mis alimentos y que la factura yo no la tenga que rendir a mi empleador, porque él ya me da esa prestación como un gasto a favor del personal, entonces me coloca en mi tarjeta gourmet o me deposita en mi salario como un gasto de colación, todos son considerados gastos de colación por los empleadores. Entonces yo tengo que ver que si yo puedo ir a realizar un pago y la factura va a estar a mi nombre, automáticamente ese ingreso va a estar grabado. O sea, porque lo que no puedo hacer es deducir un gasto sin la contrapartida, sin haber tenido el ingreso. Entonces, o bien, definitivamente, los gastos que tenga con esta tarjeta no lo deduzco en mi renta personal. Por eso nosotros colocamos acá la prestación de alimentos recibida en forma privada. Tenemos también la seña de trato por la futura venta de un bien. El tema de la seña de trato por una futura venta de un bien no es un ingreso grabado por la renta personal, por eso está acá exclusivamente en el campo 10. Pero puede ser que en algún momento nosotros podamos hacer una seña de trato que no es lo mismo que un anticipo. La seña de trato quiere decir que si yo no cumplo o si no cumple la otra parte, yo le cobro, aparte de la seña, una penalización o un incumplimiento. Y ese tipo de ingresos, si yo soy una persona física y estoy haciendo este tipo de operaciones, va a ser una operación grabada. Cuando me devuelven, si yo estoy en la posición inversa y hago una seña de trato, no hay todavía una enajenación, no hay todavía un bien, no hay nada que voy a comprar todavía porque todavía no sé lo que me van a traer, sino que hay simplemente una intención, entonces, pero que puedo cambiar en cualquier momento, entonces tampoco no debería poder deducir. Pero para justificar mi ingreso nuevamente, la devolución de ese bien, entonces vamos a colocar en una casilla 10. Regalos en efectivo o en especie. Bueno, esto es un poco complicado, ¿verdad? Porque el tema del regalo en efectivo, el regalo en especie, de repente, para la persona que está otorgando no va a ser un gasto deducible, no lo va a poder colocar de ninguna forma. Y para la persona que está recibiendo, bueno, tendría que ser muy honesta, decir, bueno, todos mis ingresos me regalaron y todos los bienes que tengo me regalaron y entonces yo coloco estos en mi renta personal y llevo por el campo 12, campo 10. Pero sí, cuando hablamos de importes a lo mejor que no son muy significativos, probablemente el control no pueda ser muy rápido. Pero cuando estamos hablando de que nos regalan casa, nos regalan autos, nos regalan bienes que tienen un valor alto y que encima son registrables, sí podemos ser susceptibles de un control. Y cuando la Administración Tributaria me pregunte cuál fue el origen
de mi bien, del bien que tengo, yo voy a tener que demostrarle que me regalaron y que yo pagué la renta personal por eso. Y si no, la administración tributaria me va a obligar a ingresar ese importe, el importe del impuesto sobre ese bien. Entonces acá hay que tener cuidado con esto también, o cómo instrumentamos también. Los bienes en dinero percibidos en consecuencia de sorteos, ¿sí? El dinero recibido en apuestas deportivas y el depósito de garantía de un contrato, aquí ven, ponemos directamente en el campo 10. ¿Por qué? Porque cuando yo deposito un dinero en garantía, no estoy pagando ningún bien. Estoy dejando en garantía, por ejemplo, en la garantía de un alquiler, pero cuando me retiro de ese lugar, hay un contrato donde dice que si yo dejo todas las cosas en orden, un ejemplo, me tienen que devolver mi depósito de garantía. Entonces, yo lo que voy a hacer nada más es llevar al campo 10 en exenta, porque no va a estar grabada esa operación, para tener el origen de los fondos que están reingresando a mi patrimonio, ¿sí? Entonces, todos estos ingresos que tenemos acá, ¿verdad? Y que ya le hemos llamado declaración como gravadas ausentes de este ingreso, dependerá del total en el ejercicio si superan el equivalente a 30 salarios mínimos vigentes. Para nuestro año 2017, esos 30 salarios mínimos equivalen a 58.935.210 guaraníes. Y para el año 2018, aproximadamente 61.233.000. Claro que esto es porque siempre se tiene en cuenta el salario mínimo al inicio del año fiscal. Aunque en este año, por ejemplo, tengamos una suba salarial, el salario mínimo que vamos a tomar de referencia siempre va a ser el salario mínimo que estuvo al inicio del año, o sea, el 1 de enero del año que estamos liquidando nuestra renta personal. Entonces nos vamos a tener que recordar siempre para estos tipos de cálculos. Muy bien, y luego para la última parte de las rentas no comprendidas en el objeto del IRP, esto solamente nosotros colocamos como un opcional en el plan de cuentas, porque nos va a ayudar muchísimo también a tener la justificación de nuestro incremento patrimonial. Por eso es que es opcional, porque esto no se declara. Ninguno de todos estos ingresos que vamos a ver acá no declaramos. Pero sí nos va a ayudar a tener en forma ordenada y clasificada los ingresos que forman parte de nuestro patrimonio y que aumentan y justificar nuestro incremento patrimonial de alguna forma. Entonces, cuando la administración tributaria me pida una justificación, yo voy a tener todo bien clasificado, ordenado, y de luego todo esto tiene que estar sustentado. Tenemos aquí, por ejemplo, casos como las rentas grabadas por IRASIS o IRPC de la unipersonal, ¿sí? Yo tengo una empresa unipersonal, tengo ingresos como unipersonal, facturo como Patricia Garay, pero es de la unipersonal. Entonces yo tengo como justificar que todos esos ingresos y esas rentas son de mi unipersonal por la declaración de impuestos, facturaciones, etcétera. Lo mismo con las rentas grabadas por el IRASIS o el IRPC, por las rentas grabadas por el IRAGRO, ingresos por venta de bienes muebles o inmuebles en el exterior, eso no está alcanzado, por lo tanto no grabado. Yo puedo tener inmuebles en el exterior y vender, no voy a liquidar como un ingreso grabado en Paraguay. Legados y herencias, adjudicaciones de bienes por disolución conyugal, ingreso del cónyuge no contribuyente de IRP, por ejemplo, un familiar dependiente, ¿sí? Mi familiar dependiente, cuando se tratan de hijos, padres, suegros y otros, la condición es que no ganen más de 3 salarios mínimos mensuales. Entonces yo llevo con esto el control de esos ingresos cuando no ganan eso y yo me hago cargo de ellos, entonces tampoco va a ser un ingreso grabado, pero sí también es un origen de la renta. La obtención de préstamos bajo ningún sentido luego es un ingreso grabado, pero recordemos que aquí nos falta incluir en nuestro material, que lo vamos a hacer ahora, porque sí, esta obtención de préstamos ahora se declara en el anexo 3 del formulario 104 versión 3, porque esto es importante para la información complementaria, para la sumatoria con el ingreso grabado para poder trasladar pérdida fiscal
por inversiones a ejercicios siguientes. Entonces esto sí se declara, hoy en día se declara, acá estamos corrigiendo esto. También tenemos seña de trato para su futura venta de un bien, no se declara, depósitos de garantía de un contrato, prestación de alimentos recibidos en sentencia judicial y depositada en el Banco Nacional de Fomento, obtención de préstamos o créditos salvo que el acreedor declare incobrable la deuda, tampoco no se declara, préstamos o créditos obtenidos en el exterior, venta de inmuebles situados en el exterior, pero todos estos no son objetos del IRP, pero sirven para justificar mis ingresos. Entonces, también tenemos los dividendos y utilidades y excedentes correspondientes a ejercicios anteriores al 2012, aunque en las nuevas modificaciones ya estos dividendos y utilidades anteriores al 2012, si nosotros cobramos hoy en día, tenemos que atender que la postura fiscalista es que de todas formas, por cobrar ahora, tendríamos que estar incluyendo como un ingreso grabado. Pero lo cierto es que no debería estar incidido porque esto fue antes de que iniciara la renta personal, pero eso no está aclarado de esa forma. Dividendos de empresas constituidas en el exterior, utilidades de sociedades simples, porque las sociedades simples también ya pagan el impuesto, entonces no volvemos a pagar otra vez impuesto a la renta personal sobre esas utilidades. Utilidades de las empresas unipersonales, sean contribuyentes de IRASIS o de IRAGRO, no importa, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la distribución de utilidades en la empresa, por lo menos unipersonal que es contribuyente de IRASIS, va a estar grabada por la tasa del 5%, pero no nuevamente por la tasa del 5% en el IRP. Eso es lo que no se declara, ¿verdad? Utilidades de sociedades simples, ya dijimos. También capitalización de dividendos y excedentes. Esto no se declara, la capitalización de dividendos y excedentes. El rescate de acciones que no hubieran sido declaradas como inversión tampoco tienen que ser declaradas, porque si yo tengo un rescate de acciones, pero en algún momento declaré como una inversión, entonces sí voy a tener que declarar como un ingreso grabado, porque siempre, como dice la doctora Nora, las dos caras de la moneda. Pero cuando no declaré como inversión, tampoco el rescate de acciones lo voy a declarar. Bueno, los ingresos por servicios prestados antes de la vigencia de la renta personal. Esto actualmente, acá también estamos cambiando ya nuestro plan de cuentas, porque esto actualmente sí se declara ya. No importa que sean ingresos que obtuvimos antes, pero si lo estamos cobrando desde el año 2017 en adelante, estos ingresos son considerados ingresos grabados. Y los gastos de colación y otros beneficios otorgados por el empleador al trabajador que no forman parte del salario. Claro que estos gastos de colación que no forman parte del salario no se declaran, pero vamos a recordar también que debería de haber, de alguna forma, no tener nosotros que haber percibido de tal forma que obtengamos un comprobante con nuestro nombre y poder deducir un gasto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros podemos, con lo que el empleador me da, como por ejemplo el caso de la tarjeta gourmet que hablamos hace un rato, si me da un dinero y yo puedo ir a sacar una factura a mi nombre, entonces el ingreso lo tengo que declarar. Entonces, estas son las reglas, existen una cantidad de posibilidades, pero tienen aquí nuestro plan de cuenta para poder consultar justamente todos estos casos que a veces son pocos usuales o son muy usuales y no nos damos cuenta. Entonces aquí tenemos, con esto terminamos la presentación de nuestro plan de cuenta, sobre todo lo que tenga que ver con ingresos en la renta personal. Muchas gracias.